Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500-1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un palero, podemos saber sobre esta religión. Mayombe desempeña la fuerza de las engangas. Si una enganga no tiene el tratado de Mayombe, no es una enganga fuerte. O sea, que las engangas mencionadas que existen en Cuba tienen tratado con Mayombe. Hoy en día, esta religión ha llegado a nosotros muy desmenuzada, ya que los mayores de esta religión se han llevado los secretos a la tumba. Hoy vamos a ofrecer un trabajo en contra de nuestro enemigo para así poder vencer la guerra que se nos proporciona o que se nos da en los momentos precisos. Cada palero debe tener conocimiento de las patipembas o signos que se hacen, ya que sin ello no puede lograr vencer una huanga o una guerra con otro religioso. Hoy en día, Mayombe desempeña el poder de la propia naturaleza. Se dice que los paleros trabajan con los palos del monte, con la tierra, con las matares o piedras y con diferentes pájaros como el pitirre o el pájaro cao o el totí o otros pájaros existentes. Es cierto que se emboba con Kifunga Calunga, con el fondo del mar, y se arrea Quintambo Kini Quintembo, se manda espíritu en forma de remolino para así perjudicar directamente a la persona que se le hace el trabajo. Las engangas de Endoque, en Gonda, en Bumba, son engangas poderosas. Existen muchos tipos de fundamentos de enganga, pero muchos utilizan el crucifijo, la cruz de ensamble. Otros paleros no hacen la cruz de ensamble ni ponen la cruz de ensamble en sus trabajos porque son engangas no cristianas como son conocidas engangas judías. Estos fundamentos trabajan directamente con las patipembas o signos mágicos. El palero trabaja con hierbas aromáticas como abrecamino, rompezaragüey, muralla, salvadera, paraíso, maravilla, utilizando hierbas fuertes, escoba amarga, albahaca. Los paleros, según el Munanzo Congo, o casa de palo, o gangulero, como son conocidos, o mayumberos, siempre presumen de lo que ellos conocen. Es raro decir que un mayumbero no conoce lo que está haciendo, ya que muchos de ellos han estado cesados por un tiempo. La parte dura que tiene el cesamiento es que se cree que todo lo que sucede es en base a la brujería que le han echado. Muchas veces las personas no tienen ninguna brujería que le han echado, simplemente han recogido acciones de otras personas o de sitios que se encuentran con malas vibras, como dicen aquí. Palero ha hecho triángulos y ha pintado a Endoque, el dios de las malas artes, para que se hurie
a Mundele para que se coma el hombre. Los paleros, cuando tienen guerra, no tienen sentimiento en realizar cualquier tipo de trabajo malo en contra de otras personas, ya que otros le están echando brujería a él y él tiene que defenderse del mal que le haga a otro. Otros paleros simplemente se lo dejan la enganga y ellos no hacen nada que pueda perjudicar a la otra persona. Pero existen otros que son vengativos, que son traicioneros. El palero pinta en Kele de Sarabanda, estrella del dueño del hierro y del monte, para así poder vencer las guerras, estas guangas o guerras que son proporcionadas simplemente porque una persona quiere probar su fuerza de fundamento y quiere simplemente porque usted le cae mal hacerle brujería. Los paleros trabajan simplemente para ayudar a las personas. Los paleros no tienen que tener guerra con nadie ni probar si sus fundamentos son fuertes o no. Los signos que ha hecho son apoyo al trabajo o firma que se hace. Eso que tiene las dos morquitas arriba, como especie de un triángulo sin estar cerrado. El palero pasó una tira negra, una cinta negra, por 4 pedazos de caña brava. Esto va a mantener al espíritu y la fuerza que ha llamado el Tata, los Inquisis Malongos, dentro del trabajo, ya que esto puede ser muy peligroso cuando estas corrientes o espíritus están fuera. Con una S pinta la firma de Sarabanda, pero como hemos dicho, las enqueles de Sarabanda también se pueden pintar y así está la identidad del propio Sarabanda en el monte. El palero pintó un triángulo en el plato. Ese va a ser la entrada y salida del trabajo y de los espíritus. Cada firma que se haga tiene que tener entrada y salida, nunca puede ser la firma por un solo lado, porque esto encierra al espíritu y el espíritu no puede trabajar el Inquisi Malongo, en este caso el espíritu malo. Estas estrellas de Sarabanda están representando al Enzulu en el monte. Esto trae fortaleza al trabajo porque estamos llamando a las enqueles del Enzulu, estamos llamando a las estrellas del celeste. Esto va a traer fuerza al trabajo que se hace cuando se trabaja en la macureré, en la madrugada, utilizando muchas veces el propio entango, el sol o la propia lemba, la luna, o pidiendo a oruga, al viento, en el propio monte, pidiéndole a los que ensecre, a los espíritus malos. El palero tiene que saber cómo es que se trabaja las patipembas o signos mágicos, ya que esto proporciona la fuerza que el espíritu trabaja y sin ella la fortaleza es débil. Muchos paleros desconocen realmente cómo utilizar las patipembas o signos mágicos. Nosotros estamos dando la representación cómo el palero va a realizar un trabajo para
vencer al enemigo. El palero va caminando en el monte. El palero llama a Calunga, el mal, que es el otro cementerio existente en la tierra, y pide a Endokin que se lo urie. Ahí donde dicen, carajo, dicen Endokin, dicen Uria, dicen los mundeles, dicen Cacahuetos, dicen Coja, dicen que Tatapanzua, dicen busque, dicen con unos cahuetos, dicen lo lleve, dicen centella. Que se urie, que se coman al hombre, que San Lázaro lo vaya a buscar con la carretilla y se lo lleve a la dueña de los espíritus. Eso pide el palero en contra de su enemigo. Siempre que usted haga una guerra, tiene que tener amarrada la mamba de las 4 esquinas. Si usted no amarra las 4 esquinas, usted está en complicaciones, porque cuando le manden un arreo o le envíen espíritu, esto va a estar perjudicando directamente a usted. El palero cuela casa pidiéndole a Guatarean Bauchosia, San Norberto, que lo lleve o le levante la letra de justicia. El palero habla con el dueño del hierro y el monte, con el dueño del zongue. Muchas veces pinta con el tía carbón y llama a los ufuamas, a los espíritus del diablo, cazando. El cazador en Gombe, Balumbe, va a cazar al hombre. No recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Simplemente dramatizamos escenas folclóricas para que ustedes comprendan la realidad verdadera de la cultura afrocubana y cómo son los ganguleros o los paleros en la intimidad de un Munanzo Congo. Los paleros, la mayoría de ellos se dedican a hacerles bien. Pero cuando los paleros se rayan o se consagran, juran bueno o juran malo, solo dependiendo del trabajo que necesiten hacer. Muchos paleros tienen 2 engangas, una para hacerles bien, una para hacerles mal. Otros paleros simplemente quitan el crucifijo de encima de la enganga, la cubren con un paño negro y la vuelven a destapar, y ya esa enganga no es más cristiana hasta que no le pongan el crucifijo. Ahora, existen Munanzos Congo que simplemente trabajan con ensamble, como dice Dios primero que todas las cosas. Otros paleros dicen que Indokin es lo primero, que el diablo es lo primero. Pues existen todas esas controversias en estos Munanzos Congo o casas de palo, cual el palero nunca quiere decir que hace trabajos malos, pero la realidad es que el palero siempre está guerreando con otros paleros, trayendo consecuencias graves, no solo a él, sino a la familia que vive con él y a los que viven en ese munanzo o casa. Por eso la mayoría de los paleros en su casa, todo el mundo está rayado, porque pueden haber guerras que pueden estar perjudicando a los que viven dentro de esa casa. A pesar que la enganga lo puede proteger, siempre va a haber consecuencias graves.